Les bendiga, hermanos. Estamos acá nuevamente con nuestro estudio. Seguimos con Por orden del rey, primera de Samuel, capítulo 11 del 1 al 13, hasta perdón, capítulo 11 del 1 hasta el capítulo 13, versículo 9. Así que vamos a hacer memorar y comenzamos con nuestro estudio titulado Por orden del rey. Amado Dios, gracias Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos la oportunidad de poder aprender y aplicar, Señor, los principios que aprendemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser más y más como tú diariamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces aquí rapidito en el versículo que habíamos dejado. Nos quedamos casi por el versículo 8 del capítulo 11 de Primera de Samuel. Y vimos acá que Judá era una de las 12 tribus de Israel y que generalmente se menciona en forma separada de las otras 11. Y hay varias razones a veces que se menciona de esta manera. Una de ellas es que Judá era la tribu más grande, como dice Números 1 del 20 al 46. Y era la tribu de la que provendrían la mayoría de los reyes de Israel, como dice Génesis 49 del 8 al 12. Y más tarde, luego también Judá sería una de las pocas tribus que regresarían a Dios después de un siglo de cautiverio bajo poder hostil y extraño. Judá además sería la tribu por medio de la que vendría el Mesías, como dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y cuando coronaron a su primer rey, los israelitas ofrecieron a Dios ofrendas de paz. Y las instrucciones para llevar a cabo estas ofrendas se dan en el Levítico capítulo 3. El sacrificio de paz era una expresión de gratitud y de acción de gracias a Dios y simbolizaba la paz que viene a todos a los que lo conocen y que viven de acuerdo a sus mandamientos. Pero a pesar de que Dios no quería que su pueblo tuviera un rey humano, hermano, el pueblo estaba demostrando por medio de sus ofrendas de paz que él seguía siendo el verdadero rey, ¿verdad? Pero desafortunadamente, hermano, esa actitud no perduró, tal y como Dios lo había predicho y lo había dicho que iba a pasar entonces anteriormente en la lectura. Samuel siguió sirviendo al pueblo como su sacerdote, profeta y juez, pero Saúl ejercía más y más control político y militar sobre las tribus, como dice el capítulo 7, versículo 15. Y en su discurso de despedida, Samuel les pidió a los israelitas que señalaran cualquier equivocación que hubiera cometido durante su periodo como juez. Y con esa actitud, Samuel les estaba recordando que podían confiar que él les iba a decir la verdad, ¿verdad? Que se supone que tuvieran. Además, le estaba recordando la idea de tener un rey y que esa idea había venido directamente de ellos mismos. Um, y también, además de todo esto, les recordaba pues prácticamente que esta idea, hermanos, buena o mala, pues ellos tenían su responsabilidad, ¿verdad? Aunque no les gustara, porque Dios lo que hizo literalmente fue que le complació, ¿verdad? Le cedió lo que ellos así mismos querían. Luego vemos el versículo 10 que se menciona los Baales y Astarot, y como eran dioses paganos, como hemos dicho anteriormente. Vemos luego que Jerobaal era el nombre que se le puso a Gedeón cuando destruyó el altar de Baal. Si se acuerdan de la historia de eso en Jueces capítulo 6, versículo 32. Dios concedió la petición de la nación por un rey, pero sus mandamientos y requerimientos para sus vidas permanecieron iguales. Dios tendría que ser su verdadero rey. Y tanto Saúl como el pueblo tendrían que estar sujetos a la ley que había sido establecida que ellos tenían que seguir, ¿verdad? No era vivir vidas en base a lo que ellos así mismos quisieran. Y cuando se habla de lo que es la cosecha del trigo, cerca del final de la estación seca, durante los meses de mayo y junio, debido a que la lluvia caía muy raramente durante este periodo, una gran tormenta era considerada como un suceso milagroso. Pero la lluvia durante la cosecha del trigo podía dañar las cosechas y hacer que se pudriera rápidamente. Ese suceso inusual demostró el descontento de Dios con la petición que hizo Israel de un rey. Así que, ¿por qué Dios hizo de Israel su pueblo? Podemos imaginar muchas razones, pero vamos a ver aquí algunas que nos dice la palabra de Dios. Dios no los escogió porque se lo merecían. Eso es un punto importante, de igual manera que Dios no le escoge a usted ni me escoge a mí necesariamente porque lo merezcamos. Como dice Deuteronomio 7, 7 y 8.
sino para que pudieran ser el medio por el cual Dios bendijera a todas las personas a través del Mesías en Génesis 12, capítulo del 1 al 3. Dios nunca abandonaría a su pueblo, pero pero debido a que era una nación especial, a menudo los castigaría por su desobediencia a fin de traerlos de nuevo a una correcta relación con él, que era lo que él ha estado esperando. Y es pecado el dejar de orar por otros. ¿Qué creen ustedes? ¿Es pecado dejar de orar por otros? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Las palabras de Samuel parecen indicar que sí. Las acciones de Samuel ilustran dos responsabilidades de las que debió preocuparse el pueblo de Dios. Escuchen muy bien porque se asimilan a lo que le tenemos nosotros también. Número uno era de orar de manera constante por otros, como dice Efesios 6:18. Y número dos, enseñar a otros el camino correcto hacia Dios, como dice segunda de Timoteo 2:2. Samuel no estaba de acuerdo con la demanda de los israelitas de un rey, pero les aseguró que continuaría orando por ellos y enseñándoles. Y podemos estar en desacuerdo con alguien, hermano, pero no quita eso que tengamos la habilidad y la responsabilidad de orar por esas personas también que nos tocan. Y esta es la segunda vez en el discurso de despedida que Samuel le recordaba al pueblo que dedicara un tiempo para considerar cuán grandes cosas habían hecho ellos, como vemos en el capítulo 12, versículo 7. Y tenemos que dedicar, hermanos, en nuestras vidas tiempo para la reflexión, porque muchas veces este tiempo para la reflexión nos ayuda a poder ver exactamente y verdaderamente, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué fácil es dejarnos llevar del problema, de la situación, de la enfermedad, del conflicto, del momento y olvidarnos de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, vemos entonces en el capítulo 13 que Jonatán atacó y destruyó la guarnición de los filisteos, pero la victoria se la adjudicó Saúl. Aunque esto no era normal en esa cultura, no fue por una acción, no por eso fue una acción correcta, ¿verdad? Aunque sí pasó. La creciente arrogancia de Saúl comenzó pequeña, acreditándose el triunfo de una batalla que había ganado su propio hijo. Al no recibir corrección, su arrogancia creció y ahora se convierte prácticamente en una obsesión y lo destruyó a él y a su familia y puso en peligro el bienestar de la misma nación. Adjudicarnos los logros de otros indica que hay arrogancia en nuestras vidas, hermanos. Y esa arrogancia muestra también una cosa que vamos a estar hablando pronto, que es el orgullo. Bueno, el orgullo es uno de los peores cánceres espirituales que puede experimentar una persona, por falta de palabras. Cuando note que esto trae soberbia, ¿verdad? Y anidándose en usted, tome medidas inmediatas para eliminarla si usted se da cuenta que eso como que está pasando dentro de usted. Cuando nos olvidamos del que está a nuestro lado o vemos solo nuestros propios recursos, tendemos a atemorizarnos cuando nos enfrentamos a la oposición. Los israelitas tuvieron pánico y se escondieron cuando vieron el poderoso ejército filisteo y se olvidaron de que Dios estaba a su lado y que es invisible. Cuando nosotros nos enfrentemos, hermanos, en situaciones, problemas, tentaciones en nuestras vidas, vamos a centrar nuestra atención en Dios y a hacer a proclamar, como dice Romanos 8, 31 al 37, que confiemos en Él y que Dios asimismo obrará de nuestra parte. Y en vez de esperar a un sacerdote, hermano, Saúl mismo cogió y ofreció sacrificio en el capítulo 13, versículo 9, lo cual iba en contra de las leyes de Dios, como dice Deuteronomio 12, del 5 al 14, y contra las precisas instrucciones de Samuel, capítulo 10, versículo 8, bajo la presión de los filisteos se acercaban, tomó el asunto en sus propias manos y desobedeció a sí mismo a Dios, y estaba haciendo algo bueno. Quiere ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Hacia Dios, pero lo hizo de una manera equivocada. Y esto es bien importante porque nuestro carácter espiritual, hermanos, nuestro carácter espiritual se revela bajo presión, como lo fue el de Saúl. Y los métodos que usamos para alcanzar nuestras metas son tan importantes como lo que estamos obteniendo en sí de igual manera. Así que, hermano, tengamos cuidado que con un buen pensamiento no cometamos un pecado que va en contra de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por educarnos, por guiarnos, por instruirnos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes a que podamos seguir caminando por tu camino, Señor, en los pasos y en la jornada que quiere que sigamos. Guíanos, Señor, diariamente. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén.
Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Sigamos buscando la presencia de Dios y no se olviden que Cristo les ama grandemente. Bendiciones.